El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Tal como le avisamos en el programa con la entrevista a Anton Emelianov, acá tenemos hoy al profesor Ian Burliay. Ambos pertenecen en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Así que tenemos personas realmente con una calidad y un conocimiento muy importante. Aquellos que han asistido el curso de formación en geopolítica sabrán que el profesor Ian Burliay ha sido embajador en la Argentina en el año 1993, un año interesante, bastante interesante en las relaciones internacionales y bueno, con una vasta experiencia en estos temas. Así que, Marce, arrancamos bastante bien, digamos, con toda esta continuación de lo que trabajamos en el curso, ¿no? Tienen que ver nuevamente con conocer el interior de Rusia, conocer cómo la estructura legal, social, va a ver cuáles son las limitaciones, por ejemplo, en el caso de la Constitución o del tema del matrimonio gay, cuáles son las bases que ellos tienen, qué dictamina realmente, porque nosotros en general lo manejamos mucho por trascendidos periodísticos y bueno, un poco la idea es poder avanzar y tener algunas certezas sobre algunos puntos para entender el cuadro general. Rusia no tiene una industria, una situación económica a la altura de, por ejemplo, su poderío militar. Yo creo que Putin esto lo sabe y viene trabajando sostenidamente para lograr equilibrar esto, aumentando la capacidad productiva del país, pero bueno, queremos ver cómo está este proceso un poco más por dentro, cómo es la situación con China, porque esta es una alianza sólida, pero que a veces surgen cada tanto algunos chispazos, ¿no? Muchas veces la cuestión con China se calienta un poco, se notan ciertas molestias en lo que tiene que ver con el Ártico. Eso es en general uno de los puntos más complicados, algo a veces con el tema de la demografía, y ahora surgió un nuevo inconveniente que es cierto resquemor en algunos rusos, fueron las palabras de Xi Jinping en la ONU, donde habló sobre la necesidad de China de volcarse hacia las energías renovables y para el 2060 ser autosuficiente en este tema, lo cual a algunos les trajo un mal presentimiento porque los acuerdos de Rusia son venderle a China por 30 años y el temor es, si bien esto entra dentro del plazo natural, es que la venta iría cayendo y Rusia no puede o no quiere darse el lujo de perder un mercado tan importante para el gas como China. Creo que hay un acuerdo, si no recuerdo más, de 400 mil millones de dólares. Entonces es un dinero que es importante. Y bueno, después lo de siempre, para estas épocas, hoy estamos grabando el programa y cuando ustedes lo vean probablemente ya hayan pasado varios días, pero sin embargo creo y me animo ya a pronosticar que la indefinición va a seguir de alguna manera, y no solo la indefinición electoral, sino la fractura interna de Estados Unidos que no se va a solucionar independientemente de cuál sea el presidente y en qué situación se llegue. O sea, esta situación tiende a agravarse y bueno, queremos ver cómo es la posición de Rusia, cómo lo ve Rusia, y al final tenemos una pregunta hipotética que es: ¿qué pasaría si mañana Trump se declara un perseguido político y pide asilo en Rusia? Porque convengamos que si Trump se tiene que ir de Estados Unidos asilado en un Estados Unidos en manos de los demócratas, cuando Alexandria Ocasio-Cortez y otros están llamando a tomar medidas
para hacer listas negras de partidarios de Trump, el único que tendría espaldas para eso sería Rusia, tal vez China. Después, ¿qué otro país puede? Bolsonaro en Brasil, no sé si va a poder. O sea, es viable, esto es algo impensado, pero ¿por qué no? Se ha dado con muchísimos presidentes. Correa está en el exilio y no tiene vetada la posibilidad de volver a Ecuador. Suena descabellado, ya sé que suena descabellado, pero por otro lado, ¿quién dice? Todo sonaba descabellado. Sonaba descabellado que iba a desaparecer la Unión Soviética, sonaba descabellado que en Estados Unidos no iba a haber un presidente, que las cadenas de televisión y de redes sociales lo iban a desconectar al presidente en ejercicio de Estados Unidos cuando estaba hablando sobre un tema central. O sea, tantas cosas suenan descabelladas que bueno, vamos a cerrar con esta pregunta a ver qué nos contesta. Alguien que fue y que básicamente cuando fuiste terminás toda la vida perteneciendo al cuerpo diplomático ruso, y eso no es un tema menor. Muy bien, antes de llevarlos con la carga, todas estas preguntas a nuestro invitado de hoy, quisiera recordarles el super chat que lo hemos habilitado hace muy poquito. Es ese signo de pesos que está ahí abajo del chat en vivo. Así que aquellos, como digo siempre, que quieran invitar un café a Asia TV, ahí tienen la posibilidad de hacerlo y estaremos muy agradecidos. El monto lo definen ustedes, así que es bastante accesible. Por otro lado, recuerden Patreon, que Patreon también es una fórmula internacional que obviamente lo pueden hacer los argentinos, de hacer un pequeño aporte mensual a partir de $3. Así que aquellos que aún tienen resto en el bolsillo y tengan la voluntad de funcionar estos contenidos, tienen todas las herramientas para hacerlo. Así que ahora sí, vamos con nuestro invitado de hoy. Profesor Ian Burleay, qué gusto tenerlo acá en Humo y Espejos, después de la gran repercusión que tuvo el curso de formación geopolítica como Rusia, como un actor político central en el sistema internacional. Nada mejor que tenerlo acá y poder seguir profundizando en estos temas. El gusto es mío y para mí siempre es un placer mantener el diálogo con su público de tanto prestigio y que tiene el gran interés hacia nuestra patria y nuestra política en el mundo tan complicado de hoy día. Mejores palabras no podrían haber sido dichas. Realmente estamos en un momento muy especial del mundo y por eso consideramos que es aún el mejor momento para entender y avanzar sobre Rusia. Así que vamos a arrancar con la reforma en su constitución, que fue cerrando su sistema a la injerencia extranjera a través de subordinar cualquier acuerdo internacional a las leyes rusas vigentes. Así que, ¿cómo puede explicarnos estas razones? ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Bueno, en primer lugar quisiera destacar que Rusia mantiene nuestra constitución el principio fundamental según el cual las normas de derecho internacional y los acuerdos internacionales de la Federación de Rusia son una parte integrante de nuestro sistema de derecho. O sea que nuestro sistema de derecho se basa en las normas más importantes del derecho internacional. También se mantiene en vigor el artículo que dice que en caso de que el tratado internacional firmado por Rusia Federal establece otras reglas que son previstas por la ley nacional, se aplican las normas del tratado internacional. ¿Qué es lo que se ha reformado en realidad? Por eso es un tema jurídico y aquí hay bastante confusión, a veces malentendidos. Yo quisiera profundizar un poco para explicarme mejor. En primer lugar, Rusia otorga, según la reforma de la Constitución que fue aprobada en un referéndum nacional, otorga el derecho a la
Corte Constitucional de la Federación de Rusia decidir la cuestión de la aplicación de las decisiones de los arbitrajes internacionales o cortes internacionales que imponen sobre la Federación de Rusia las obligaciones en caso de que eso contradice a las bases del derecho nacional de Federación de Rusia. O sea, no es que nos, negamos la supremacía del derecho internacional, sino solo en caso que una corte internacional, un arbitraje internacional impone en sus decisiones, en sus resoluciones, las obligaciones y esta decisión contradice a las normas del derecho nacional de Rusia, entonces la Corte Constitucional de Rusia tiene el derecho de solucionar si se ejecutan esas normas, esas resoluciones o no. ¿Por qué era necesaria esta enmienda para la Constitución? Porque sabemos que la Constitución que fue adoptada en un referéndum nacional en 1993 ha abarcado las cláusulas más avanzadas, más democráticas del derecho internacional de aquella época. Porque lamentablemente, a diferencia de 93, vivimos la época de la Guerra Fría, cuando otra vez surgen los intentos de interferir en los asuntos internos de nuestra patria. Es por eso que hemos reformado nuestra Constitución cerrando la posibilidad a la injerencia extranjera, pero los casos muy concretos y siempre con la decisión correspondiente de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia. En la época de los 90, como yo decía, vivimos los años cuando Rusia no tenía enemigos, aunque usted no lo crea. Cuando se aprobó la Constitución de 1993, eran los años cuando el presidente de Rusia se dirigía al presidente de los Estados Unidos llamándolo amigo Bill. Presidente Yeltsin así habló al presidente Bill Clinton, amigo Bill. El primer ministro de Japón le llamaba amigo Ryu. Era, como decía el ex canciller de Rusia, época de la diplomacia quizá idealista, un poco naif, pero por lo menos Rusia estaba abierta a todo el mundo. Lamentablemente, nuestros partners de Occidente no han reaccionado debidamente, sino prefirieron volver a los años de la Guerra Fría. Por eso nos vemos obligados a adoptar medidas adicionales para cerrar nuestro sistema a la injerencia extranjera. Uno de los problemas que habitualmente hay entre la visión rusa y la visión de algunas naciones de Occidente, porque tampoco el Occidente es un solo bloque en este tema, es lo que tiene que ver con algunas políticas de nuevos derechos o nueva generación, y entre ellos el tema del matrimonio homosexual ha sido habitualmente un punto de discordia. Rusia hoy viene acentuando su posición en contra de los... yo no quiero usar la palabra avance porque a veces tiene un dejo que podríamos decir como que apoya, como que es favorable. En realidad, como les decía antes, es bastante discutido acá ese tema, pero sí en realidad lo que esta nueva incorporación de nuevas legislaciones está produciendo bastante conflicto y se mira mucho a Rusia. Muchos sectores lo miran como un ejemplo de cómo resistir la injerencia extranjera en algunos asuntos. ¿Qué me puede decir al respecto de este tema en Rusia? En primer lugar, quiero subrayar que a diferencia de la época soviética, el homosexualismo no es un crimen, no se considera un crimen en Rusia actual. Primero, no se persigue nadie por la unión de las parejas del mismo sexo. Por eso no podemos hablar de ningún tipo
ningún tipo de discriminación en cuanto a las parejas del mismo sexo con la comparación con el matrimonio tradicional o natural, como prefieran. Lo único que se ha aprobado últimamente es que el matrimonio, el término mismo, otra vez volvemos a los términos jurídicos de derecho. El matrimonio se considera como la unión de un hombre con una mujer. Es la visión, digamos, tradicionalista, la visión natural de característica para la sociedad de Rusia, no solamente sociedad rusa, en el sentido de que Rusia es un estado multiétnico, multiconfesional, y hay, como dice la ley de religiones, 4 religiones tradicionales, que es la Iglesia Cristiana Ortodoxa Rusa, y el Islam, el budismo y el judaísmo. Así que no solamente la sociedad rusa, la sociedad de Federación de Rusia, o sea, la sociedad multiétnica, multiconfesional, que incluye más de 90% de la población creyentes y adeptos de la Iglesia Cristiana Ortodoxa Rusa, del Islam y del judaísmo, lo que llamamos religiones abrahámicas, se basan en este concepto que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Y creo que esto no significa de ningún modo la discriminación de las parejas del mismo sexo, que, como yo le decía, existen en Rusia y pueden mantener sus actividades libremente, pero según la ley, vuelvo a mencionar, el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, como es tradicional, como es natural para la sociedad multiétnica y multiconfesional de Rusia. Muchas gracias por esta respuesta. Yendo en esta consonancia, en los países occidentales vemos una tensión creciente entre modelos de regulación y convivencia social cada vez más diferente entre las grandes ciudades y los sectores del interior. ¿Cómo es la situación en Rusia? Bueno, Rusia, como todos los países económicamente desarrollados, vive el proceso de la urbanización. O sea, las grandes urbes, las aglomeraciones urbanas cada vez incorporan masas enormes del sector rural, de la población rural, y crecen constantemente y rápidamente. Es un proceso objetivo, proceso característico para todos los países en el mundo. Tiene lugar en Rusia con las mismas características de otros países, de otras grandes potencias económicas. Tenemos, por una parte, la creciente diferencia entre la población rural y la población urbana. Pero en los últimos años, yo diría en el siglo XXI, este proceso empieza a obtener rasgos un poco diferentes. Tradicionalmente se consideraba que grandes urbes, las capitales, se vive mejor. Y es verdad que el salario promedio es más alto en grandes ciudades en comparación con las poblaciones rurales. Es verdad que hay posibilidad para la vida cultural, artística, creativa, más amplia. Es verdad que hay posibilidades para la educación y la enseñanza, sobre todo la enseñanza superior, de mucha más calidad que en otras regiones del mismo país. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Negativo que apareció y sobre todo se consolidó en los últimos decenios en grandes urbes. Primero, ecología. Ni hablar. De eso ni hablar. Y Moscú, lamentablemente, es el ejemplo de esos rasgos negativos de medio ambiente. En primer lugar, si se trata de calidad de aire, indudablemente. Segundo, cantidad de días del sol. Eso quizá para América Latina aún no es conocido, pero Moscú vive
la mayor parte con cielo cubierto por neblina o niebla. ¿Hay lluvia o no? ¿Hay nieve o no? No importa, porque eso es la consecuencia de grandes industrias transformadoras que tienen lugar o en propia capital nuestra o en los alrededores, porque la provincia de Moscú, que no es parte de Moscú, Moscú es capital federal, tiene el mismo estatuto que la provincia de Moscú, pero la provincia de Moscú es enorme centro de plantas, fábricas modernas y no tanto, lamentablemente, que dejan polución, que influyen negativamente tanto a la composición de la atmósfera como aire libre y la composición, la tenencia de niebla, casi yo digo la mayor parte del año, el cielo de Moscú está cubierto de nieblas, no hay sol y eso es muy dañino para la salud. Cuanto al agua, el sistema de Moscú está bastante desarrollado y tenemos calidad de agua bastante buena, pero lo que tenemos más, la polución electromagnética. Hay mucha especulación en contra de las llamadas 5G, nuevo sistema de olas electromagnéticas para el futuro, en realidad necesarias para la digitalización de toda la economía. Pero la construcción de torres de 4G, todo el territorio de Moscú es el proceso permanente y seguro que no influye de ningún modo positivo a la salud de los habitantes de la capital. Segundo. Tercero, gracias precisamente a Internet, gracias a nuevas tecnologías informativas, los habitantes de las zonas rurales tienen nuevas posibilidades para obtener la información, para mejorar su vida cultural, para satisfacer las necesidades culturales, sociales, de comunicación con todo el mundo, con todo el planeta, y también para obtener la educación y educación superior, lo que quedó demostrado precisamente en esos duros meses de pandemia. La educación a distancia, la educación en línea, online, se desarrolla cada vez más y estoy seguro que gracias a nuevas tecnologías y nuevos profesores y nuevas generaciones de estudiantes, también influirá positivamente a la calidad de la educación que pueden obtener los jóvenes en las zonas rurales de Rusia. Uno de los problemas clásicos, creo que siempre se habla de Rusia, que ya hereda por lo menos desde la disolución soviética, es la dificultad para lograr tener un desarrollo de productos de mayor contenido, de mayor valor agregado, y se basó mucho históricamente la economía rusa en las materias primas, en el petróleo, en los minerales, en el gas. ¿Cómo es esta situación actualmente cuando uno empieza a percibir que hay esfuerzos por diversificar la economía rusa? Bueno, desde hace tiempo se aplican medidas especiales gracias a los programas de gobierno aprobados por el presidente Putin para diversificar la economía nacional de Rusia. En primer lugar, se trata de promover la cooperación internacional con otros países en las esferas tradicionales. Cuando hablamos de las relaciones entre Rusia y América Latina, yo siempre subrayo nuestros avances, el área de la cooperación, la zona de generación de energía eléctrica. Por ejemplo, casi 30% de energía eléctrica en Argentina se genera gracias a maquinaria y equipo suministrado por nuestras empresas para grandes centrales hidroeléctricas, tales como Salto Grande. Argentina, Uruguay está dotado de equipo, turbinas y generadores suministrados e instalados por nuestros técnicos
y ingenieros. La central hidroeléctrica, la frontera con Paraguay, los transformadores están suministrados también por nuestras empresas. Y en otras zonas del país, así como las centrales termoeléctricas de Bahía Blanca, La Costanera y algunas otras. Y es no solamente en Argentina, sino también en Brasil, Colombia, en Perú y en México. Durante mi permanencia y mi servicio como embajador de Rusia en Ecuador, firmamos un convenio para el suministro de generadores y turbinas para la central hidroeléctrica en Ecuador y también la modernización de 2 centrales termoeléctricas. O sea, es el área donde ya tenemos la cooperación y tenemos la experiencia de gran cooperación mutuamente ventajosa que queremos desarrollar en el futuro. Y Rusia hace hincapié en el desarrollo de maquinaria y equipo para la generación eléctrica en las grandes plantas, tanto en San Petersburgo como en otras regiones de nuestra patria. También helicópteros es otro de los temas populares característicos para la cooperación entre Rusia y América Latina. Helicópteros que son tanto de transporte pacífico o civil como para transporte militar y helicópteros de combate fueron comprados por Perú. Yo diría que toda la Fuerza Aérea está dotada de Perú, dotada de equipo ruso, soviético en aquella época, en la época que comenzó con la llegada al poder del gobierno nacionalista en el Perú en los años 60 y 70 del siglo pasado. Y la Fuerza Armada, la Armada Marina de Guerra de México, compró más de 100 helicópteros de Rusia. En Perú es interesante que se utilizan también para cuando su plazo de servicio para la Fuerza Armada termina, entonces se utilizan para el transporte turístico, se venden para las empresas privadas y se utilizan para ir a Machu Picchu, etc. Es que tenemos helicópteros especiales para el vuelo en altiplano, la altura. Entonces, esos, digamos, ramas tradicionales es donde seguimos avanzando, invirtiendo y desarrollando nuevas tecnologías. Pero gracias a los programas aprobados de gobierno, aprobados en la presidencia de Vladimir Putin, también se desarrollan la computarización de la economía nacional, la digitalización de la economía y el desarrollo de las biotecnologías. Las medidas especiales se aplican para el desarrollo de genética. Creo que precisamente en esta área de farmacéutica, con la aplicación de nuevas tecnologías, es donde Rusia ahora muestra grandes avances. En primer lugar, cuando hablamos de nuevas vacunas para el tratamiento de coronavirus. Esas son áreas principales donde tratamos de diversificar nuestra economía, liberándonos de la dependencia de la exportación de materias primas. Estos avances tecnológicos como la cuestión de la vacuna para la COVID o el poderío militar, que bueno, nos gustaría abordarlo con más profundidad y otra oportunidad, porque bueno, hay mucho en juego en todo el mundo en este momento. Pero ahora lo voy a llevar con otro tema que también es de bastante interés, porque estamos hablando de que Rusia tiene una alianza virtual con China. Sin embargo, China ha avanzado sobre el Ártico y el presidente Xi mencionó la idea de ser un país que utilice 100% de energía renovable, lo cual puede hacer peligrar las ventas de gas ruso a China. ¿Cómo ve usted esta relación? Rusia tiene relaciones muy estrechas con nuestro gran vecino. Tenemos miles y miles de kilómetros terrestres y fluviales de la frontera común. No hay que olvidar que en los años 60, 70, hasta Gorbachev, era la frontera de tensión. Era la frontera donde había choques militares incluso. Y ahora
gracias a la firma de convenios correspondientes que consagran el principio de la no inviolabilidad de la frontera y la ausencia de problemas fronterizos entre nuestros países. Esta es una frontera de amistad. Es una frontera donde hay decenas de pasos fronterizos, pasos terrestres, fluviales, donde se desarrollan vínculos entre las regiones y provincias fronterizas, lo que también es muy importante, además del desarrollo de las relaciones interestatales, intergubernamentales. Los vínculos interprovinciales, interregionales son muy importantes también para la consolidación de este ambiente de amistad que se mantiene en las relaciones entre nuestros países y pueblos. Tenemos el convenio firmado, donde ambos países se consideran aliados estratégicos. Rusia, aliado estratégico de China, China, aliado estratégico para Rusia. Entre otras cosas, estamos dispuestos a utilizar nuestra situación geopolítica, nuestra característica principal de una potencia euroasiática, en realidad única en el mundo, no hay otro país, quizá Turquía en cierto lugar, pero Rusia, y estoy seguro que es la misión histórica de Rusia, servir de puente entre Europa y Asia. Es una misión que quizás aún no hemos comenzado a cumplir debidamente y vincular China con Europa Occidental a través de Rusia, a través de Ártico ruso, satisfaría los intereses nacionales de las tres partes, de Europa Occidental, de China y de Rusia. En cuanto a utilización de energía renovable, es un desafío para todos los países del mundo, no solamente para China, yo creo que para Rusia también, y se hace algo ya. En comparación con el siglo XX, por lo menos, también se desarrollan plantas de energía solar, de energía eólica, de energía que se genera gracias a oleaje oceánico y de mares. Y lo que es interesante, Rusia es una de las primeras en construir una central donde se genera la electricidad gracias a la energía de volcanes. Y hemos tenido un proyecto especial para Nicaragua, que lamentablemente después no prosperó, pero ya tenemos una central Kamchatka frente a las costas de Japón, en el famoso círculo pacífico de los volcanes, que incluye también Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, San Francisco, Alaska, etcétera, etcétera, Japón y Rusia también. Y allá tenemos esta Kamchatka, en el Pacífico, la central, donde se genera energía gracias a la eléctrica, gracias a la energía de los volcanes. O sea que todos los países del mundo, ni hablar de Alemania federal, donde es un tema muy especial, tratan de buscar nuevas fuentes de energía. Creo que tarde o temprano todos los países del mundo van a utilizar 100% de energía renovable, pero no creo que esto puede hacer peligrar las ventas de gas ruso a China en los últimos 30 años. Esta pregunta apuntaba a ver la situación en Estados Unidos, específicamente con lo que tiene que ver con las cuestiones del fraude, teniendo en cuenta sobre todo que Estados Unidos siempre ha hecho un culto a la democracia y ha sido, creo que la gran excusa siempre para intervenir en terceros países a partir de llevar una democracia, que hoy parecería que se empieza a poner en duda por los sucesos que muestran una serie de irregularidades importantes. ¿Cómo usted está analizando este tema? ¿Cómo ve esta situación? Bueno, la situación es bastante complicada, en primer lugar porque Estados Unidos es un país muy especial en el sentido de que en realidad es la federación, una suerte de federación de estados muy independientes. Por ejemplo, no hay corte electoral y para nosotros es muy raro. Yo creo que para los países latinoamericanos también, que no hay un organismo
que declara los resultados finales de la elección, que puede dar decisiones y aprobar decisiones, resoluciones correspondientes a la situación electoral en una u otro distrito electoral, sino en cada estado hay autoridades que independientemente del centro, de la capital, de ningún organismo central, aprueban las resoluciones sobre la situación electoral, sobre los resultados finales. Sus resoluciones pueden ser juzgados por las cortes correspondientes de los estados. O sea, es un proceso bastante complicado que cuando se da el caso de la campaña electoral de ese año, se complica por la muy pequeña diferencia entre la cantidad de votos, ni hablar de que también complica la situación de que no hay una votación directa, lo que para nosotros es algo muy raro, que los ciudadanos no tienen derecho a elegir directamente a su propio presidente, no, sino eligen a los electores y los electores después eligen al presidente. Pero así es el sistema electoral de Estados Unidos. Este año, este sistema, como vuelvo a decir, demostró precisamente, en primer lugar, que el país está dividido. Está dividido aproximadamente en dos partes iguales, aproximadamente, porque hay mucha gente, a pesar de que los resultados históricos máximos de la participación de los electores en la campaña electoral, las cifras muy altas, pero igual mucha gente no participa. Mucha gente no vota en los Estados Unidos. No sabemos sus intenciones de votar. Hablamos siempre de los que han votado, por correo o no, aunque también puede parecer un poco raro, pero perdonable para el caso de pandemia, la votación por correo. Yo siempre prefiero, claro, la votación directa. No es que prefiero, digamos que estoy más acostumbrado a la votación directa, personal y secreta, ¿no? Como dicen las constituciones, si no me equivoco, de todos los países de América Latina. Pero este sistema crea precisamente las posibilidades de una parte de la interpretación diferente de cláusulas de la ley. Segundo, de fraudes, si hay casos, entonces lo debe confirmar las cortes independientes. Y lo que no se puede olvidar de ningún modo, la influencia de medios de comunicación en masa, que han tomado una parte en este proceso electoral de modo bastante descarado, diría yo, lo que no confirma en realidad la independencia, el principio de la independencia de los medios de comunicación en masa. Y ni hablar de sistemas de Internet. Mire, Twitter no pasa ni una sola palabra del presidente Trump sin mencionar. No se confirma por fuentes objetivos. Esa afirmación no se confirma. Mira, esto ya es la intervención directa, la campaña electoral. La famosa intervención del presidente Trump fue prácticamente finalizada abruptamente, no fue escuchada por los medios de comunicación en masa, por medios de televisión sobre todo, pero también por medios de Internet. Así que la gente ni conoce lo que le dijo el presidente. Esto y otros hechos nos hace pensar que el pueblo de los Estados Unidos debe emprender medidas especiales para continuar perfeccionando su sistema electoral. Siguiendo hablando de este país que se hace llamar el más democrático del mundo, donde pudimos observar que su sistema de votación justamente es también, tal como usted dijo, que el presidente no llega por el voto popular, sino que llega a través de sus electores, que según la Constitución, si estos electores no están de acuerdo con el voto popular, puede cambiar su propio voto, que es bastante raro, como usted bien lo dijo, y estoy muy de acuerdo.
tenemos que tener en cuenta todas las acciones que están sucediendo actualmente, ¿no? El secretario general de la OTAN, mientras felicitaba a Biden, habló de una Rusia más asertiva. O sea, ¿qué lectura hace de lo que hará la OTAN a partir de ahora cuando con Trump había continuas diferencias? Bueno, yo creo que la misión de la OTAN es bastante dudosa después de la desaparición de la Unión Soviética. La OTAN fue creada para, según las declaraciones de sus padres fundadores de aquella organización, para contrarrestar la infiltración del comunismo en los países del occidente. Desapareció el comunismo. Entonces, la OTAN no tiene razón para existir. Para mí, la OTAN no tiene razón para existir, pero están sus autoridades, yo no voy a hablar de amenaza presunta de la invasión de Rusia a Francia, o a Gran Bretaña, o a Alemania. Creo que de eso ya ninguna persona sensata, sana, no puede hablar seriamente. Entonces, la protección de Europa Occidental, de los Estados Unidos, contra los desafíos nuevos, podría ser un fondo para la existencia. Cuando hablo de desafíos nuevos para la seguridad internacional, tengo en mente, en primer lugar, terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen organizado. Rusia más de una vez ha propuesto elaborar un plan de cooperación en materia del combate, de la lucha contra estos nuevos desafíos. Ha propuesto a los Estados Unidos, a Europa Occidental y a la OTAN en particular. En algunos casos hemos logrado algo concreto, pero muy pocos casos. Hubo algunos casos concretos de cooperación entre los servicios especiales. No son muy públicos. Lo que se debe hacer en las relaciones cuando se trata de los temas de cooperación entre los servicios especiales. Contra el terrorismo internacional, contra el narcotráfico, yo puedo mencionar un caso donde no solamente fui testigo, sino participé activamente en una operación cuatripartita, donde participaron Policía Antinarcótica de Ecuador, Ministerio del Interior de Rusia, Interpol y DEA, Drug Enforcement Agency, de los Estados Unidos, la Agencia de la Represión de Narcotráfico. Hemos encontrado un líder de narcomafia internacional en el territorio de Ecuador. Lo hemos detectado. Juntos, las autoridades ecuatorianas lo detuvieron y después de algún tiempo de negociación fue extraditado a Rusia, porque fue un ciudadano de Serbia responsable de venta ilegal de 30% de cocaína a Rusia. O sea, hay casos de cooperación entre los países occidentales, entre la OTAN, entre servicios especiales de Rusia y servicios especiales de Estados Unidos para combatir estos nuevos desafíos de la seguridad internacional, pero son muy raros. Lamentablemente, somos testigos de las muestras, de los intentos de intervenir en los asuntos internos de los países vecinos de Rusia, como Ucrania, con el golpe de Estado de 2014, apoyado por las autoridades de algunos países occidentales. Tenemos los casos de interferencia en los asuntos internos de algunos otros países, sobre todo ex repúblicas soviéticas. Estamos abiertos, vuelvo a repetir, a la cooperación con la OTAN para combatir nuevos desafíos en el mundo tan complicado de hoy día. Ya la última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo. Es una pregunta hipotética. Más que nada aprovechar su experiencia en el cuerpo diplomático ruso y dejar un poco volar la imaginación. Rusia le dio asilo a Snowden pese a las enormes presiones de Estados Unidos y hace unos días
una prominente diputada de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, sugirió, y no es la única que trabaja en ese intento, en hacer listas negras, básicamente, para perseguir partidarios de Trump con la justicia, lo cual implicaría, bueno, un cercenamiento ya de las libertades, podemos decir un poco extremo. En un hipotético caso de que Trump siga sosteniendo su victoria en las elecciones electorales y a pesar de ello el sistema electoral estadounidense no dé las garantías necesarias como para satisfacer una mirada equidistante de ambos bandos. Rusia estaría dispuesta de alguna manera a colaborar e inclusive a asilar si hiciera falta a Trump en ese reclamo. Esto es algo absolutamente inesperado en Estados Unidos, pero se ha dado en muchísimos otros países que sí ha pasado una situación así. Bueno, en primer lugar quisiera explicar un poco normas de otorgamiento de asilo en Rusia. Es verdad que según la Constitución de Rusia, nuestro país otorga el asilo político, creo que es una palabra clave, a los ciudadanos extranjeros en concordancia con las normas del derecho internacional, primero. Y segundo, Federación de Rusia no permite extraditar a otros estados personas perseguidas por sus convicciones políticas. Son dos cláusulas del mismo artículo 63 de la Constitución de Rusia. En ambos casos se trata de asilo político o personas perseguidas por sus convicciones políticas. No estoy muy seguro que si hay la persecución judicial de la persona mencionada, se tratará de persecución por sus convicciones políticas, sino quizá por alguna otra razón, y en este caso creo que nuestra ley no se aplica de ninguna manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad ha sido una entrevista muy enriquecedora, muy interesante. Así que, bueno, esperamos poder contar con su presencia y otras oportunidades y también en los nuevos ciclos del curso de formación en geopolítica. Muchas gracias por invitarme y siempre estaré listo para contestar las preguntas que le interesan a su público tan prestigioso. Y le deseo muchos éxitos en sus actividades. A ustedes y a sus televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, vos lo dijiste a un principio y lo reafirmó el profesor Burliay, que me llamó muchísimo la atención. Como dije antes, en este país, en este supuesto país, donde lucha para llevar la democracia en todo el mundo, que pretende ser el gendarme del mundo, no deja hablar a su presidente, tal como vos lo habías dicho. Hay censura por todos lados, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todo lo que podamos hablar. Y acá no estamos hablando que uno toma partido por Trump. Uno habla, no seamos ciegos, o sea, podemos estar o no a favor de Trump, pero de ahí a que impedir que un presidente en ejercicio no lo permitan hablar por corporaciones, ¿no es llamativo? Bueno, las corporaciones son las mismas que dictaminaron que Biden es presidente. Lo más curioso es que hoy ya uno, por lo menos vuelvo a insistir, en el momento que estamos grabando esto, uno entra a los distintos portales y va a tener distintos resultados. En algunos gana Biden por buena cantidad, por más de 80 electores, en otro gana raspando, en otros está al frente pero todavía no consigue la mayoría, e inclusive hay un medio que da aún como ganador a Trump, porque no le están contabilizando a Biden los estados disputados, y de la misma manera que algunos estados como Carolina del Norte no se lo están computando a Trump. Entonces este juego es realmente asombroso, y es asombroso aparte que estados se definan a favor de un candidato cuando no hay nada más que hasta ahora medios periodísticos que dicen algo, medios periodísticos que además insisten en no darle espacio a las denuncias de fraude, que son decenas, centenas, por todo a lo largo y ancho de Estados Unidos hay denuncias, hay de todo tipo, de todas formas, desde electrónica hasta las más pueriles,
como falsear boletas, que voten muertos. O sea, yo creo que todo lo que vimos en nuestros países durante décadas, muchas veces impulsado por los propios Estados Unidos, bueno, ahora se está ejecutando en Estados Unidos, la prensa mira para otro lado y para colmo de males todavía aparecen legisladores que no son legisladores cualquiera, sino gente con muchísimo predicamento, y es la que había conseguido sacar a mucha gente a la calle con el tema de Black Lives Matter a protestar. Esa gente está haciendo listas negras y lo dice, y está orgullosa, y aparece un ex director de la CIA para decir que es necesario hacer un golpe de Estado, o sea, porque llama a que el vicepresidente y el gabinete destituyan al presidente en ejercicio para que no revele secretos. Eso es lo que hoy están diciendo, y eso es algo que el artículo 25 de la Constitución estadounidense permite. Pero bueno, o sea, todos sabemos que por más que lo permita, está pensado para otra cosa, no para un presidente que lo que está haciendo en realidad es luchando para que le reconozcan una elección. O sea, pase lo que pase, indudablemente esto es tan grave que si esto hubiese sido Bolivia, como le pasó a Evo Morales, tendríamos a la ONU, a la OEA y a todas las organizaciones declarando en contra, las agencias de prensa diciendo lo mismo, tratándolo de dictador, y a partir de eso decir que esas elecciones son inválidas y que habría que hacerlas de vuelta, o proclamar, como pasó en Bielorrusia, proclamar a la opositora Lukashenko como la ganadora de las elecciones, por más que la diferencia era monstruosa. Acá nadie dice nada, acá no pasa nada, acá seguían simulando. Bueno, y esto es una cosa muy seria, muy grave. Bueno, un poco la idea era ver qué opinaban los rusos. Vuelvo a insistir con lo mismo que siempre le digo, es un diplomático, embajador, lo cual quiere decir que todo lo que diga va a tener ese sello diplomático. Cuidado con ese tema, porque no es lo mismo estar tomando un café con un amigo y opinar libremente que estar hablando con un embajador ante un medio, con algo que se va a hacer público, y esperar que las reacciones sean de la misma manera. Así que bueno, impresionante pensar lo que está sucediendo en Estados Unidos. Se deben acordar uno de los vivos que hicimos hace un par de semanas. Justamente Marcelo planteaba las tres posibilidades. Si ganaba Biden, si ganaba Trump, o qué pasaba con la tercera posición, que era la más probable. Que era la más probable, que decíamos, donde Estados Unidos tiene dos presidentes y tiene un presidente en ejercicio que no es reconocido. O sea, nosotros vamos a optar por tomar la misma posición que tomó Rusia, China, Irán y otros países, que es esperar la definición legal de Estados Unidos para poder hablar de un presidente electo. Mientras tanto, el presidente en ejercicio seguirá siendo Trump. Sí, seguramente. O sea, la verdad no hay bases, porque si es así, cada uno va a decir lo que quiera y va a sentar un presidente absolutamente negativo, como es permitir que una corporación de prensa decida quién es el jefe de un gobierno, independientemente de la voluntad de los propios ciudadanos. Y yo le diría a aquellos funcionarios de países latinoamericanos, específicamente vamos a hablar también del nuestro, de la Argentina, y que se apuraron rápidamente a reconocer a Biden y a felicitarlo por trascender, como decía, por las cosas que deja trascender la prensa, que mañana esto se les puede volver en contra. Porque si alguno cree, por ejemplo, que para ganar, o sea, piensen solo un poquitito esto, que el Grupo Clarín o que el Grupo La Nación se pongan de acuerdo y señalen que ganó alguien, independientemente de lo que haya pasado, bueno, esto se les puede volver una realidad en contra. Así que yo les diría que alguna vez pensemos a futuro y dejemos de mirar los intereses a las próximas 24 horas, porque así no funciona y así no se puede hacer un país serio. O sea, lo que ha hecho en este caso el presidente de la Nación, la vicepresidenta y el resto, porque toda la clase política, incluyendo a los opositores y el expresidente Macri, todos entraron en la misma sintonía, tratar de ventajear y aparecer como, ven, nosotros estamos con Biden de entrada. ¿Y qué pasa si no? Por ahí sí. Y se les puede volver en contra mañana ese presidente. Pero, ¿y si no? ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué pasa si Trump consigue manejar la situación? Claro. Trump tiene forma de ser rencoroso. Además hay algunas cosas llamativas, ¿no? Siempre hablamos de un Bolsonaro
agresivo, incapaz, un político que no sabe dónde está parado. Pero cuando Biden declara que en realidad va a sancionar a Brasil por lo que está sucediendo en la Amazonia, a mí me pareció que la respuesta de Bolsonaro fue correcta. Entonces, o sea, no todo es blanco o es negro. Veamos en el fondo qué es lo que está sucediendo. ¿Yo defendiendo a Bolsonaro? No, yo defendiendo una postura de un país que defiende sus intereses. Primero está el interés de Estado y después la antipatía o simpatía por quien está al frente del Estado. O sea, en este caso, Bolsonaro lo que está reclamando es la soberanía de Brasil sobre el Amazonas, pero muchos sectores, porque están en contra de Bolsonaro, creen que ridiculizando a Bolsonaro van a sacar ventaja. En realidad lo que están haciendo es debilitando la posición de Brasil, independientemente de que hoy sea Bolsonaro, porque mañana será otro. Así que tengamos en cuenta esto para poder ver los intereses de nuestros propios países. Solamente así podemos aspirar a un mundo mejor. Clases de geopolítica gratis para los funcionarios argentinos, brasileños y otros, bueno, las tienen en este canal, que realmente cometen cosas que no se puede creer, errores de una magnitud. Lo estás viendo que los países realmente serios como Rusia, como China, hasta Turquía, que saben moverse, porque podamos decir lo que querramos de Erdogan, pero el tipo ha tenido resultados brillantes en materia de política internacional. Y bueno, nosotros así estamos. Nosotros creemos que el seguidismo funciona y no funciona. Entonces, a ver si aprendemos un poco cómo se hace geopolítica en serio. Así que bueno, soy pesada, pero insisto en que para que nosotros podamos seguir produciendo contenidos y podamos tener acceso a otras visiones del mundo y renovar nuestro equipo, que cada vez está... también tiene sus años y tiene su tiempo de finalización, necesitamos la colaboración de ustedes. Está el super chat para cada vez que estamos en vivo o acá estrenando un programa, y también está Patreon, además de toda la referencia que están en los detalles del video. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y nos esperamos en la próxima edición de Humo y Espejos.